Ah, bueno, ya vamos a hacer un resumen para recordar lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, empezamos viendo el tema de la regulación de voltaje, justamente que es la relación entre el voltaje a plena carga y el voltaje sin carga. Entonces ahí vemos qué es lo que pasa cuando pasamos de la condición de vacío a plena carga. ¿Qué pasa con el voltaje? Como ya había mencionado, pues el voltaje se cae. Entonces ahí tenemos las expresiones para que ustedes la puedan revisar. Habíamos también realizado un ejercicio donde determinamos la regulación de voltaje en cuanto a un transformador y referido todo al primario, ¿sí? Estábamos viendo en este caso las pruebas de el transformador. La primera prueba circuito abierto que nos permite determinar las pérdidas en el núcleo. Entonces aquí aplicamos el voltaje nominal a uno de los devanados por seguridad, al del lado de bajo voltaje, y el otro devanado quedaría en circuito abierto. Entonces aquí medimos voltaje corriente y en base al circuito equivalente que habíamos visto aquí, pues podemos obtener el, las ecuaciones para justamente determinar las pérdidas que habrían en el núcleo, que están representadas por RC, y XM, que están referidas al lado del lado bajo voltaje, porque en ese lado es donde se ha considerado la prueba, por seguridad. Ahora pues estamos viendo las pruebas de cortocircuito, donde lo que nosotros tenemos es un devanado en cortocircuito, mientras que el otro es alimentado con una fuente de voltaje variable, empezando desde cero por seguridad, y vamos incrementando hasta que aparezca la corriente nominal, y asimismo medimos voltaje, corriente y potencia activa. Entonces, con esta prueba, pues logramos determinar las resistencias y las reactancias de los devanados correspondientes. ¿Ya? Entonces, habíamos mencionado que aquí la corriente de excitación es despreciable, por eso ese ramal no lo consideramos, y pues aquí nos permite determinar lo mencionado. Entonces justamente aquí tengo el circuito equivalente, aquí tengo las medidas, y pues deberíamos de deberíamos de a partir de esas medidas obtener esos parámetros de ese circuito. Entonces la potencia activa que está ahí, pues ¿quién absorbe? Únicamente la resistencia esa de ahí. Entonces, ahora, ¿qué expresión me acuerdo? ¿O cómo podría determinar la resistencia REH? ¿Alguna idea? La potencia SC es igual a I cuadrado por R. Perfecto, aquí me acuerdo. Como aquí es un circuito serie, la corriente es la misma en los elementos. Tengo corriente conocida en este elemento. Entonces me acuerdo de que la potencia en función de la corriente es I cuadrado E. ¿Ya? Entonces como aplico eso, entonces aquí el REH es igual a P sobre PSC sobre ISC está al cuadrado. Y aquí tendría pues la expresión para encontrar la resistencia. ¿Sí? Noten que encontré REH. Hay que acordarnos que el REH es igual a la suma de la resistencia del devanado, en este caso de alto voltaje, más la resistencia del devanado de bajo voltaje reflejado al lado de alto voltaje. ¿Sí?
reflejado al lado de alto voltaje. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Que ya no hablamos de primaria y secundaria, sino de bajo y alto voltaje, ¿ya? Entonces, luego ya vamos a ver cómo determinamos las resistencias de forma independiente. Aquí tenemos como que el equivalente, ¿no? De los dos devanados, ¿ya? Ahora, ¿cómo determino el XDH? ¿Alguna idea? Pueden hacer igual que arriba, por ejemplo, determinamos la potencia reactiva, porque si yo tengo el voltaje y la corriente, al multiplicar, pues tengo la potencia aparente, y luego pues puedo determinar la reactiva y así me voy a aplicar esa expresión de potencia, ¿sí? Pero también, ¿qué pasa si es que yo cojo aquí y divido el BSC sobre el ISC? ¿Qué tengo aquí? Pues la impedancia equivalente de ese circuito. Ya tendría la impedancia equivalente de ese circuito. Y obviamente a partir del concepto de impedancia, pues yo puedo obtener la reactancia, que sería el XEH, sería igual la raíz cuadrada del ZSC menos al cuadrado menos el REH al cuadrado. ¿Sí? Eso tendría, ¿no? Y con eso determino el XD. Yep, y con eso determina el XH. Ya. En base a esta configuración que tenemos, nosotros podemos aquí considerar que la relación de transformación, dado como está conectado, entonces es el número de espiras del lado de alto voltaje sobre el número de espiras del lado de bajo voltaje. Entonces, en base a eso, yo puedo plantear lo siguiente, que la resistencia EH va a ser igual a la RE, pues la RH es igual a la resistencia del devanado de alto, más la relación de transformación al cuadrado por la resistencia de devanado de bajo voltaje. Lo mismo con XEH. XH más A cuadrado XL. ¿Ya? Entonces ahí tengo eso de... ¿Sí? Bien. Nosotros, por ejemplo, en términos de resistencia, podemos nosotros determinar el RL y el RH físicamente, ¿ya? Es decir, si yo tengo el transformador, puedo yo medir con el multímetro la resistencia del un devanado, la resistencia del otro devanado, ¿ya? Eso. Y ahí, pues, dentro del diseño de transformadores, se aplican ciertos criterios para que, digamos, las pérdidas en los devanados sean iguales. Entonces ahí se puede considerar que, como o sea, en los diseños de los transformadores, se considera que las pérdidas en el primario es igual a las pérdidas en el secundario. Entonces, esto equivale a decir que la corriente en el lado, por ejemplo, de alto voltaje, por la resistencia de alto voltaje y L cuadrado RL. O sea, se cumple eso, es decir, que estas resistencias, digamos, se suponen iguales, ¿ya? Por lo tanto, si estas resistencias se suponen iguales, yo puedo, em, obviamente hablando de pérdidas, ¿no?
Y yo puedo decir que la resistencia RH es igual a cuadrado RL y esto es igual a RH sobre 2. O sea, esto para un diseño óptimo, ¿no? Y con eso, pues, podemos determinar la resistencia, las resistencias de cada uno de los devanados. De forma similar, se considera para el caso de las reactancias. Entonces, reactancia de alto voltaje es igual a cuadrado XL dividido para el XH sobre 2. Entonces, estos dos nos permiten ya determinar las reactancias y resistencias de cada uno de los devanados. ¿Sí? Ya, perdón, aquí estaba mal, esto no va aquí. Simplemente a partir de esta relación puedo llegar a esto que acabo de decir acá, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Ya. A ver, pueden escribir a un transformador de 44 kVA, a un transformador de 44 kVA, 4400 a 240 voltios, 60 hercios. ¿Ya? Tiene un transformador, a un transformador de 44 kVA, 440 a 240 voltios, 60 hercios. Se han realizado las pruebas y se han obtenido los siguientes datos. Entonces aquí tengo la prueba de circuito abierto. Se obtiene el voltaje OC, la corriente OC y la potencia OC. Entonces el voltaje OC es igual a 240 voltios. La corriente OC es igual a 2.1 amperios. Y la potencia es igual a 125 vatios. Luego tengo la prueba de cortocircuito. Tengo el voltaje de corto, la corriente de corto y la potencia de corto. Entonces, el voltaje de corto nos dice que es 100
140 voltios. La corriente de corto es no, perdón, aquí estoy mal, ¿no? Es 4400, les dije, ¿no? 4400. Entonces ahí la corriente tenemos que es 10 amperios y la potencia 650 vatios. Listo, entonces hay que determinar los parámetros del transformador vistos desde el lado de alto voltaje y el lado de bajo voltaje. Entonces ahí tienen que hacer esas transformaciones que se requieren. ¿Ya? Bien, vamos a descansar unos 10 minutos y de ahí nos conectamos y hacemos este ejercicio, ¿sí? Entonces van a tener un descanso de 10 minutos, por favor. Bien, entonces vamos a seguir. Tenemos el ejercicio, los datos, entonces simplemente es aplicar las expresiones o más allá de eso, pues simplemente determinar y analizar, ¿no? Los esquemas. Primero tenemos la prueba de circuito abierto, como ya habíamos visto, el circuito que tenemos, entonces ahí claramente podemos determinar el RCL, que era igual a ¿qué? Al voltaje en circuito abierto, que en este caso son los 240 dividido, es el cuadrado dividido para la potencia, que es 125. ¿Esto cuánto nos da? $460.8. Bien. Asimismo, aquí necesitamos determinar la potencia reactiva, para lo cual primero vamos a determinar ese, que vendría a ser a 240 por 2.1. 504 volamperios. Perfecto. Entonces la potencia reactiva sería 504 cuadrado menos 125 al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da? 488.25. Volt-amperios reactivos. Entonces, asimismo, vamos a determinar la XML, porque estamos en el lado de baja, y aquí sería el voltaje, que son los 240 cuadrados sobre 488.25. ¿Cuánto nos da esa operación? J 117.97. J, 117,97. bueno, 118 prácticamente. Oh. ¿Ya? Eso referido al lado de bajo voltaje. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a hacer la prueba de cortocircuito. Entonces, asimismo, nos acordamos que el RH es igual a ¿qué? Ahí cuadra a la potencia de cortocircuito dividido para la corriente de cortocircuito al cuadrado. 6.5 ohmios.
6.5 ohmios, perfecto. Y luego tengo que determinar, como habíamos hecho, pues el Z, que es el voltaje para la corriente. ¿Cuánto nos da eso? 14, ¿no? Sí. 14 ohmios. Por lo tanto, con esto ya puedo determinar el XH, que sería ¿cuánto? La raíz cuadrada del 1 menos el otro. 12.39 J. Listo. Ya tenemos ahí la resistencia y la reactancia en el lado de de alto voltaje, ¿no? Listo. De ahí nosotros deducimos el RH y el RL. Ya, entonces primero aquí hay una cuestión que hay que tomar en consideración. Es justamente, ¿no? Que en base a estos datos de placa, yo ya puedo decir que es un transformador reductor. Entonces aquí tendría el A, que vendría a ser igual a ¿qué? A 4400 dividido para 240, que nos da 18.3, ¿no? Bien, entonces tendríamos eso. Perfecto. Entonces es importante eso, ¿no? Ahora, si es que no tuviésemos esta información de los datos de placa, yo debería de considerar la relación de transformación en base a una configuración que yo escoja. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que yo, en mi caso, cojo esta configuración. Es decir, tengo aquí puedo tener así, ya sea el modelo aproximado o el modelo exacto. Entonces aquí tengo el R. Verán, entonces eso es lo que yo les decía. Aquí yo puedo obtener un circuito equivalente donde yo digo cuál es mi primario y cuál es el secundario, ¿ya? Entonces, en este caso, yo digo que aquí tengo B sub 1, entonces le voy a referir todo al primario. Entonces, yo le digo que aquí va a ser el lado de alto, porque, bueno, en este caso, porque es un transformador reductor, pero como digo, si yo no tengo los datos de placa, yo escojo, ¿no? Entonces digo que aquí tendría el el RCH, el JXMH, ¿sí? Entonces aquí tengo el RH, acá tengo el RL multiplicado por la relación de transformación al cuadrado. Aquí tengo el JXH, acá tengo el J a cuadrado XL, ¿ya? Entonces aquí le estoy refiriendo todo a este lado. Entonces hay que determinar, pues, esos valores. Justamente ahí les decía que determina equivalente en el lado de alto y en el lado de bajo. Entonces miren que aquí cuando determinamos RC y el EXM, habíamos determinado en base a la prueba, como se hace la prueba, está en el lado de baja. Entonces tengo que pasarle al lado de alta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Como está en el lado de baja,
tengo que determinar en el lado de alto voltaje. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo le hacemos eso? Inge, pero esos que están en paralelo no sería RCL y el otro JXML. Es que eso le decía, estoy considerando en el lado de alta. Por eso les digo, o sea, lo que calculamos, claro, es en el de baja, pero tengo que referirle al de alta. Multiplicar por la relación de... Exactamente, ahí viene a Por explicar altura. justamente lo que sabemos, ¿no? Cómo reflejamos voltajes, cómo reflejamos corrientes y aquí sobre todo cómo reflejamos impedancias. ¿Sí? Entonces, aquí el RCH sería a la relación de transformación por el RCL. Entonces determinen eso y asimismo el XMH. Vamos determinando sus valores. ¿Cuánto nos da? El RCH. RSH sale 154.310. A ver, ¿cuánto? 154.317.31. Ya 154 kilómetros más o menos, ¿ya? El XMH. Entonces es 39.5 kilómetros. Perfecto, listo. Entonces ahí tenemos las resistencias visto desde el lado de alto voltaje, ¿no? Entonces ahí tengo esas resistencias. Bien, con eso pues también yo ya conozco el RH, ¿no? El RH sabemos que es, en este caso, que es la mitad de esto, ¿no? De lo que habíamos dicho, entonces sería igual a ¿cuánto? A 3.25 ohmios, ¿no? 3.25 ohmios. ¿Ya? El XH sería igual a mitad de 12, 6.2 ohmios. ¿Sí? Y puedo también determinar el RL y el XL también, ¿no? Entonces el RL, ¿cómo determino? Dividiendo los 325 para la relación de transformación al cuadrado. Sí, porque ahora en cambio, bueno, es lo que tendría, ¿no? ¿Cuánto nos daría? El RL es 325 dividido para la relación de transformación al cuadrado. Entonces esto nos da 9.7 miliohmios. XL lo mismo, sería 6.2 dividido para la relación de transformación al cuadrado. Y eso nos da
18.5 miliohms. Listo. Entonces ya tengo, miren, referido todo esto al lado de alto voltaje, ¿no? Donde aquí puedo ya tener mi circuito equivalente, perdón. De ahí tengo los dos terminales. Esta resistencia calculamos que 154K. Esta es 39.5K. Esto es 6.5 ohmios y este es J 12.4 ohmios. Ahí está mi circuito equivalente referido. Todo está referido en el lado de alto voltaje. ¿Ya? Ahora necesito referirle al lado de bajo voltaje. Entonces aquí tendríamos, notarán que este sería RCH, XMH. Esto vendría a ser REH y JXEH. ¿Ya? Acá vamos a hacer lo mismo, pero en el lado de abajo, ¿no? Entonces, tendríamos esto. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el RCL, el JXML, REL y JXEL. ¿Ya? Entonces esto ya tenemos calculado el RC y el XML, que es 460.8 ohmios y el otro es J118. Perfecto. Ahora, estos dos no tengo, ¿no? ¿Y cómo hago? Simplemente aplicando la relación de transformación, pues voy reflejando. Entonces, como acá tenemos REH y XEH, como tengo que pasarle ahora al secundario, divido para la relación de transformación al cuadrado. Entonces aquí, ¿cuánto nos da? El REL sería el REH dividido por la relación de transformación al cuadrado. Acá el XEL, el XEH dividido por la relación de transformación. ¿Cuánto nos da entonces eso de el REL? El primero sale 19,4 miliohmios. El RL. ¿Cuánto? 19,4 miliohmios. Y el otro. 27 millones. 27. 27. 37 millones. ¿Ya? Listo. Entonces, noten que en cualquiera de los dos casos yo puedo determinar RL y RSH. El RL, como estoy aquí en el lado de baja, va a ser la mitad de esto, ¿no? O sea, el RL va a ser igual a mitad de 19,4, que es 8,7 miliohms, ¿ya? El XL es la mitad de eso, que sería 18,5 miliohms.
que es justamente lo que nosotros ya determinamos anteriormente. Si noten aquí, 9.7, 9.7 y 18.5, o sea, lo mismo, y es más que obvio, ¿no? Y bueno, para RH y XH tendríamos que multiplicar la relación de transformación por esa REH al sobre 2. Perdón, EL sobre 2. XL sobre 2. ¿Ya? O sea, nos da lo mismo. Ya, entonces con eso hemos visto, ¿no? Entonces aquí lo importante es, claro, aquí yo cogí la relación de transformación de acuerdo a lo que está aquí, dado que nos dice claramente el ejercicio que es un transformador reductor. Ahí está, ¿sí? Entonces aquí, como es el transformador reductor, entonces mi primario es el lado de alta y el secundario el lado de baja. Y ahí pues yo voy reflejando las impedancias de un lado a otro de acuerdo a lo que yo necesito, tomando en consideración que independientemente de cuál sea mi primario y cuál sea mi secundario, la prueba de circuito abierto se realiza en el lado de abajo, entonces por eso yo aquí, por eso le puse aquí L, porque obtenemos esos parámetros en el lado de baja. En el lado de alta, perdón, en la prueba de cortocircuito obtenemos la prueba en el lado de alta, entonces obtenemos los parámetros en el lado de alta. Entonces, ahora, cuando yo ya quiero expresar mi circuito equivalente, entonces tengo que, en función de lo que yo necesite o que se me pida, yo ya sea en el lado de alta o en el lado de baja, pero yo ya voy reflejando. Como estoy en el lado de alta, por ejemplo, lo que ya obtuve, eso ya queda tal cual, porque eso estaba en el lado de alta, pero en cambio acá este ramal lo obtuve en el lado de baja, entonces necesitamos reflejarle acá, ¿ya? Entonces ahí aplicamos los conceptos y obviamente la relación de transformación. Como les digo, si no tuviese los datos de placa, yo no sé qué transformador es, pero yo puedo considerar, bueno, yo puedo saber cuál es el de alta, cuál es el de baja, y en base a eso, pues, yo considero para estos análisis cuál es mi primario y cuál es mi secundario para restablecer la relación de transformación y con eso, pues, dejar expresado el circuito equivalente, ¿ya? Lo que quiero que también vean aquí, que justamente en el lado de alto, en cualquier transformador siempre tengo impedancias grandes, mientras que en el lado de bajo voltaje tengo impedancias pequeñas. Y esa es una de las características importantes que uno considera cuando verifica los devanados de un transformador. Pues tengo dos devanados. Un devanado, cuando yo mido la resistencia, mido una resistencia más grande que en el otro devanado. Entonces, el que tiene resistencia más grande es el de alto y el de alto voltaje, y el que mide menos resistencia, el de bajo voltaje. ¿Sí? Eso para tener en claro. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces a continuar. Ya. Ustedes como tema de consulta, yo ya la siguiente semana les subo en este caso, pues el documentito de la consulta. Van a hacer, digamos, una investigación sobre esto de la expresión de los parámetros de transformadores en lo que se conoce en esto de por unidad. Entonces, eso sobre todo cuando ya se analizan sistemas más complejos, se suele trabajar con esta equivalencia para poder hacer cálculos de manera diferente y no estar haciendo transformaciones, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que va a ser como un tema de consulta para que lo puedan realizar. Hasta la próxima semana yo les subo el documento para que quede ya formalizado esa tarea, ¿no? Que sería ya para el segundo bimestre, por eso más que todo les mencionaba eso, ¿sí?
Bien, ahora vamos a ver lo que es el autotransformador, ¿sí? El autotransformador está conformado por dos devanados que, además de estar acoplados magnéticamente, están conectados eléctricamente, ¿sí? Más o menos como los circuitos de acoplamiento magnético, digámoslo algo así, ¿ya? Puede tener un solo devanado continuo común al primario y al secundario, como se menciona ahí. ¿Sí? Hay un devanado común. Entonces, a partir de un transformador como los que hemos analizado, podemos conectarlo para formar un autotransformador. Por eso yo les decía que si yo tengo, por ejemplo, el transformador de laboratorio que tiene 4 bobinas, entonces ese transformador sirve para conectarle como un transformador normal, sea elevado, reductor o de aislamiento. Y asimismo me permitía conectar como un autotransformador. Entonces, por eso a partir de un solo transformador, pues yo puedo conectarle como un autotransformador. ¿Ya? Bien. Como ya existe una conexión eléctrica entre los dos devanados, la transferencia de energía ya no se da únicamente por inducción, como vimos en el transformador normal, sino que aquí la transferencia de energía también se da por conducción, ¿ya? Digamos, por eso es que cuando yo le conecto como tu transformador puedo, digamos, transferir de la fuente de la carga más energía, ¿sí? Más potencia. Y uno de los problemas que se tiene con el autotransformador es justamente que hay la pérdida de aislamiento eléctrico. Justamente yo ya mencionaba en ciertas aplicaciones yo necesito un aislamiento eléctrico para evitar ese problema de los cortos que les había indicado. Entonces, obviamente, ahí, claro, esa sería la ventaja del autotransformador, que ya no tengo ese aislamiento eléctrico. ¿Sí? Bien, a ver. También puedo mencionar que dentro de las ventajas que se tiene de un autotransformador es que en algunos casos para transmitir una misma potencia con respecto a un transformador es mucho más barato, ¿sí? El autotransformador. Como les decía, entrega mayor potencia que un transformador normal. Requiere también una corriente de excitación más baja para establecer el mismo flujo magnético en el núcleo que un transformador convencional o normal, ¿sí? La eficiencia también es mejor en el auto cuando está como autotransformador que como un transformador normal. ¿Y eso por qué? Porque obviamente al decir que transmite más potencia, entonces obviamente la eficiencia mejora, ¿no? Bien, existen, como se mencionan ahí, 4 posibles conexiones del transformador como autotransformador, ¿sí? Entonces, igual, podemos tener conexión reductoras, conexión elevadoras, ¿ya? Entonces, obviamente las variantes radica de qué devanado es común. Miren que hay dos conexiones de reductoras, pero en el un caso, la bobina 2 o la bobina secundaria es común, mientras que en el otro caso, pues la bobina 1 es la común, la que está conectada tanto al primario como al secundario. Notarán que igual aquí nosotros hablamos de primario y secundario del autotransformador. Igual, primario donde conecto la fuente y secundario pues donde yo conecto la carga como tal, ¿sí? Entonces, como aquí, miren, para diferenciar con respecto al transformador normal,
se pone esa letra A para indicar de que es del autotransformador. Entonces el autotransformador también va a tener sus parámetros. V sub 1A, voltaje del primario del autotransformador, V sub 2A, voltaje del secundario del transformador, y 1A, corriente del primario del autotransformador, y 2A, corriente del secundario del autotransformador. ¿Ya? Entonces aquí está bien definido. Pero sí es importante, como ya vamos a ver, tener en cuenta los parámetros del transformador normal, porque al final es el mismo transformador que yo le conecto como un autotransformador. ¿Sí? Bien. Entonces, físicamente, miren, en el caso del reductor es fácil saber que el voltaje a la salida es menor que la entrada, ¿no? Porque los dos están conectados, miren ahí en serie, los dos devanados, entonces obviamente el voltaje se suma, ¿ya? Entonces, por eso les digo, es claro ver que es un reductor, ¿no? Y en el elevador de igual manera, miren cómo está. Al lado del secundario es donde ya se están sumando las dos bobinas, ¿sí? Aquí lo importante a considerar es que miren ahí las marcas están establecidas. Entonces miren que las marcas están marca, no marca, marcan, no marca. O sea, ahí están las bobinas conectadas en serie. Entonces se respeta eso para que los voltajes se sumen. ¿Ya? Entonces, por eso es lo importante que nosotros podamos, en este caso, identificar bien las marcas para poder conectarle como un autotransformador, ¿ya? Y no solamente eso, ¿no? Sino también en el transformador laboratorio para conectarle también como un transformador normal, ya sea elevador o sea reductor. Entonces, ahí la importancia de determinar las marcas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, en esas conexiones, cada una de esas conexiones yo las puedo analizar. Ya tengo aquí, primero, así como en el caso del transformador, voy a analizar el autotransformador ideal. Entonces tengo ahí el autotransformador, cogí una conexión, esa reductora, donde tengo el SN2 como común para los dos lados, ¿no? Entonces, miren ahí el voltaje del primario del autotransformador, como estamos en el caso ideal, va a ser igual al voltaje E1 más el voltaje E2, ¿sí? Eso es más que claro. Mientras que el voltaje 2 del autotransformador equivale a sí mismo al voltaje E2, ¿ya? Aquí haciendo estas relaciones, ¿no? Entonces, si nosotros relacionamos el voltaje del primario y el voltaje del secundario, como estamos en el caso ideal, vamos a llegar a esto. Miren ahí, que N1 más N2 es sobre N2 equivale a lo que vendría a ser a la relación de transformación del autotransformador, ¿ya? Y que en términos de la relación de transformación del transformador normal, estaría igual a 1 más A. Entonces A es la relación de transformación del transformador normal, ¿ya? Y AT es la relación de transformación del autotransformador, ¿sí? Obviamente, la relación de transformación difiere para cada una de las conexiones. Entonces, eso es importante tomar en consideración. Habría que hacer un análisis similar al que está aquí expuesto, ¿ya? Entonces, no es la misma relación para las otras conexiones, ¿no? Bien. Este es para esta conexión específica, ¿no? Si es que tengo en la conexión reductora, donde E1 es común, entonces obviamente tendría que es igual a
hay 1 más E2, eso cambia, pero acá en el denominador tendríamos E1, ¿ya? Entonces, al tener E1, ahí nos quedaría 1 más 1 sobre A. No nos queda 1 sobre, no nos queda A, sino nos quedaría 1 sobre A. Eso en la otra conexión reductora. Por eso digo, hay que considerar eso, ¿no? De que la relación de transformación del autotransformador varía en función de la conexión. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De la misma manera, nosotros podemos establecer la relación de corrientes por medio de la relación de transformación del autotransformador. Entonces aplicamos lo mismo, ¿no? En la cual decíamos que cuando, como estamos en el caso ideal, la fuerza magnetomotriz del primario va a ser igual a la fuerza magnetomotriz del secundario. Entonces, obviamente aquí despejando la relación de corrientes, obtengo que la relación inversa de las corrientes, noten que está ahí 2 sobre 1, es igual a la relación de transformación del autotransformador. Algo similar a lo que obtuvimos en el transformador normal, ¿ya? Solo que la relación de transformación ya saben que es diferente, nada más. Sí. Bien. Como estamos en el caso ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Si a partir de esta configuración la potencia aparente de salida es igual a la corriente por el voltaje, entonces aquí dejando en términos y utilizando la relación de transformación, podemos concluir, ¿no?, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida debido a que no hay pérdidas, ¿ya? Entonces eso es lo que aquí se concluye. Bien. Ya, antes de empezar a ver el caso no ideal, vamos a hacer unos ejemplos que son muy interesantes y útiles también. A ver, antes de ello, quisiera un poco ahí poner la diferencia entre las potencias que entrega un autotransformador con respecto al transformador normal, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer esa pequeña explicación para que se entienda. También porque habíamos mencionado eso, que entrega más potencia, ¿ya? Recuerden que yo tengo un transformador con sus dos devanados. Entonces aquí ya saben que tengo B1 y 1 y 2, B2. Y aquí tengo N1, N2. Y la relación de transformación es N1 sobre N2. Eso se cumple, ¿no? O sea, eso son parámetros que yo conozco de cualquier transformador como tal, ¿ya? Entonces, es importante. Ya, entonces, cuando nos referimos B1, B2 y 1 y 2, N1, N2, nos referimos a esos devanados que están acoplados magnéticamente como un transformador normal. ¿Ya? En base a la conexión que estábamos analizando, en ese caso coincide de que el voltaje, esto estaba así, ¿no? Aquí está conectado, o sea, este mismo sistema está conectado, pero como un autotransformador. Entonces aquí tengo E1, E2, aquí tengo B2 up, aquí tengo I2 up, aquí tengo I1 up y aquí tendría B1 up. Aquí están los parámetros del transformador normal y acá están los parámetros del autotransformador, conectado esto como autotransformador. Entonces yo voy a, digamos, a ver, ¿no?, cuál sería la potencia de salida de esto y lo voy a dejar en términos de estos para que ustedes vean la equivalencia, ¿sí? Y por qué es que cuando tengo conectado así, transfiero más potencia. ¿Qué es lo que puedo observar aquí?
de que el voltaje en el secundario del autotransformador es el mismo que el voltaje V2, porque justamente aquí, ¿qué bobina aparece? La bobina 2, y entonces es el mismo voltaje, ¿sí? Por otro lado, la idea es ver de los datos que yo tengo de esto, cuáles corresponden acá, ¿sí? Perfecto. Miren aquí, quiero que, y en eso quiero ser enfático. En las bobinas, cuando yo tengo aquí, me especifica, como les decía, voltajes y la potencia, y en función de eso yo ya conozco las corrientes, que les había dicho que es importante conocer sus parámetros de corrientes, como considerando como que fuese caso ideal, pero eso sería como referente, ¿no? Porque ya en la parte real sabemos que hay pérdidas y todo lo demás, pero como tener como referencia es importante, ¿ya? Entonces, miren aquí, tengo I1 y 2. Ahora, ¿qué datos de esos yo puedo considerar los que conozco con respecto a este esquema? Miren aquí, estos datos de corriente yo no puedo superar, o sea, máximo tienen que ser esos valores. Caso contrario, se quema. Entonces, si ustedes ven aquí, la corriente en el devanado del primario del autotransformador es igual a I1A, que sería la corriente que circula por esta bobina. Entonces, como por esta bobina máximo puede circular la I1, entonces, ¿qué yo tengo conocido aquí? Que la I1A ha sido igual a la corriente del primario del transformador normal. ¿Sí? Lo voy a poner un poco así. Perfecto. Ya, por otro lado, en términos, la corriente I2, porque justamente yo aquí quiero conocer la potencia de salida del autotransformador, que sería la potencia aparente, ¿no? 2V2A por I2A, ¿ya? Entonces ya conozco que el I2A es igual a que, en términos de la relación de transformación que habíamos visto, es AT por I1A, ¿ya? Como ya conozco I1A, entonces esto ha sido igual a, y como para esta configuración ya sé que el AT es igual a 1 más A, donde A es la relación del transformador normal, entonces aquí vendría a ser igual a A más 1 por I1, ¿sí? Entonces todo esto voy a reemplazar acá, porque les decía, yo quiero ver la relación de la potencia de salida del autotransformador con respecto acá. Entonces voy a dejarle en términos de estos parámetros de aquí. Entonces, de acuerdo a eso, tendría aquí B2A, que sería el B2, y 2A, que es todo esto, que sería A más 1 y 1, ¿sí? Y ya estaría, digamos, por ahí más o menos en esos términos, ¿sí? Y luego, este tengo que dejar en términos de I2 porque acá la potencia de salida de este transformador es I2, B2. Entonces tengo que este I1 convertirle en I2. Entonces eso sería B2 de A más 1 de I2 sobre A. ¿Ya? Agrupando, entonces aquí nos quedaría, multiplicando esto, nos quedaría A más 1 sobre A. Esto multiplicado por B2 y 2. Entonces aquí operando esto nos queda 1 más 1 sobre A, que multiplica la potencia de salida del transformador normal. Entonces aquí, miren, se puede considerar que aquí hay dos términos. Hay esto más SO sobre A. Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión? Que justamente el transformador, el autotransformador transfiere la potencia misma de un transformador normal, pero adicionalmente transfiere este otro término. ¿Sí? Entonces, por eso es que el autotransformador, noten que es el mismo esquema conectado como un autotransformador, pero aquí veo que puede transferir más potencia que conectado solo como un transformador normal. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna pregunta?
Listo, entonces ahí entendemos eso, ¿no? Que hay algunas ventajas con el autotransformador, pero también hay una desventaja que justamente es el hecho de la pérdida de aislamiento eléctrico. Bien, no hay preguntas. Perfecto, a ver. Vamos a hacer un ejercicio para ya que, numéricamente que ustedes vean todos esos parámetros cómo nos van saliendo. Bien, vamos a considerar un transformador. A ver, déjenme nada más buscar. Ya. Tenemos un transformador de 2.2 kVA, 440 a 220 voltios, 60 Hz. ¿Ya? Tenemos ese transformador normal. Y lo que nos solicita es para cada una de las conexiones determinar el voltaje del primario, el voltaje del secundario, la relación de transformación y obviamente también sería importante las corrientes y la potencia especificada del autotransformador. ¿Sí? Entonces es lo que habría que hacer. ¿Ya? Bien, entonces vamos a considerar la conexión de aquí. Ya, esta la de literal A. Ya, pues vamos a analizar la reductora. Sí, donde el N2 es como. Bien, entonces vamos aquí a dibujar. Bueno, lo que me faltó dibujar anteriormente era que, bueno, estas están acopladas magnéticamente, ¿no? Entonces ahí tendríamos. Entonces, recuerden aquí la I1A. Acá tengo la I2A, el B2A. Y acá pues tengo el B1A. Entonces vamos a eso, ¿no? Entonces para ello necesitamos del transformador normal conocer sus parámetros, porque en base a eso es como yo puedo obtener lo del autotransformador también. Entonces aquí ya sé que es 440 voltios, acá sé que es 220 voltios. En base a esto de aquí, la relación de transformación aquí, ¿cuánto sería? 2, ¿no? 2. Y aquí la corriente y 2 sería igual a ¿cuánto? 10 amperios. ¿Cuánto sería la corriente 1, señor Villavicencio? Señor Villavicencio, ¿está ahí? Quinchihuano, ¿cuánto sería? Inge, disculpas, estaba recién viniendo del baño. Disculpas. Por Ya, favor. señor López. Señor López. Sí, no le veo la potencia. Ya está la corriente y 2. Tengo la relación de transformación. ¿Cuánto vale I1? Sería 20 amperios. Seguro 20 amperios.
separados. 5. 5 amperios. 5. Ya, 5 amperios. Entonces ahí ya tenemos las corrientes máximas, los voltajes nominales de los devanados. Ya. Eso es importante conocer por devanado. De ahí que le conecte como un transformador normal, que le conecte como un autotransformador, es ya otra historia. Ya, entonces en función de eso vamos ahí obteniendo, ¿no? En este caso, como ustedes vieron, el B sub 1A sería la suma de estos dos, que sería 440 más 220, que sería 660, ¿no? Entonces ya tengo el voltaje, miren, del primario del autotransformador. El voltaje del secundario del autotransformador sería, ¿cuánto? Señor Pillajo, ¿cuánto es? Disculpen, ¿qué me decía? El voltaje del secundario del autotransformador, ¿cuánto es? Sería igual que B2. Ya, entonces sería 220 voltios, ¿ya? Entonces con eso ya puedo obtener la relación de transformación relacionando estos dos voltajes. Aquí ya numéricamente lo podemos obtener, no necesariamente hacer ese análisis que habíamos hecho, donde habíamos determinado para esta configuración que es N1 más N2 sobre N2, ¿ya? O en términos de voltaje B1 más B2 sobre B2. Aquí ya con esto sería 660 dividido para 220 que nos da a 3, ¿ya? Miren que para esta configuración determinamos la relación del autotransformador que era A más 1, donde ya era la relación de transformador normal. Entonces, como aquí es 2, 2 más 1, 3, entonces ahí están los 3. También, ¿no? Pero bueno, eso solo se cumple para esta conexión, por eso digo preferible así, ¿no? Ven qué voltaje hay en el primario, qué voltaje en el secundario, dividen y ahí tienen la relación del autotransformador correspondiente. ¿Sí? Bien. Listo. Como yo les decía, aquí es importante que ustedes también visualicen el tema de qué corriente de estas es conocida. Siempre es conocido un voltaje y una corriente. Entonces, el voltaje conocido es V2A porque es igual al V2. Y la corriente, pues en base a esta conexión, veo que aquí esta corriente del autotransformador, la que circula por esta bobina. Como ya les había dicho, por esta bobina solo puede circular máximo la I1. Entonces, como I1 es 5, entonces ya conozco que I1A, perdón, es igual a 5 amperios. Aplicando la relación de transformación, ¿cuánto tengo la I2A? Señor Ceballos Cristian. ¿Cuánto? 15. 15. Perfecto. Otra cosa, también no se olviden, ¿no? Que si hablamos de un transformador reductor, reduce el voltaje, pero la corriente aumenta, ¿ya? Entonces, por eso aquí, digamos, ya puedo considerar más o menos si multiplico por la relación de transformación o divido, ¿no? Entonces, igual, como este es un reductor, la corriente si bien es cierto, el voltaje disminuye, pero la corriente aumenta. Entonces, ahí tenemos, miren, ¿sí? Bien, de ahí pues yo puedo determinar la potencia de salida del autotransformador, que vendría a ser AB2 por I2 o, a ver, B2A por I2A o B1A por I1A, cualquiera de los dos, no hay, digamos, problema en eso. Entonces, porque estamos en el caso ideal, ¿no? Entonces voy a coger, por ejemplo, B2A por I2A. ¿Cuánto nos da eso?
3.300. 3.300. Sí, profe, sale eso. 3.3 kVA. Miren aquí. Que cuando conecto como autotransformador, la potencia máxima es de 2.2 kVA. Mientras que si le conecto como autotransformador, puede transmitir 3.3 kVA. Entonces, por eso es justamente lo que mencionábamos, ¿no? Desde un inicio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. No más. Vamos a hacer la siguiente conexión. Voy a hacer la conexión elevadora para que ustedes, como ejercicio de práctica, hagan las otras dos, tanto reductora elevadora, pero para la otra opción que se tiene. Aquí voy a considerar la elevadora que les decía, ¿no? Es decir, voy a considerar aquí el de la figura B. ¿Ya? Esa voy a considerar aquí. De la figura B. Entonces, tengo B2A y 2A. Aquí voy a poner E1, E2 o N1, N2, lo que ustedes quieran. Aquí tengo la I1A, B1A. Perfecto. Ya. Entonces, primerito, voy viendo qué es lo que tengo aquí. Esta es la figura B, ¿no? Entonces, primero, yo ya tengo conocidos los parámetros reales, y entonces de aquí ya puedo decir que B1A es igual al B1, ¿no? Entonces esto era 440 voltios. ¿Ya? El B2A en este caso ha sido B1 más B2, o B1 más B2, porque estamos en el caso ideal, entonces sería 660 voltios. ¿Sí? Ya, sí, está considerándose, ¿no? Como elevador, porque está 440, 660. Está elevando voltaje. Listo, de las corrientes, ¿cuál conocería? Bueno, primero, la relación del autotransformador para esta conexión sería voltaje del primario, 440, dividido para el voltaje del secundario, 660. ¿Eso nos da cuánto? 2/3, ¿no? Sí, 2/3. Y ahora sí, ¿cuál corriente es conocida? Aquí. La I2. La I2A, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí I2A, ¿dónde está? Justamente aquí. Aquí solo puede circular I1. Entonces ha sido igual a ¿cuánto? A 5 amperios era, ¿no? Sí, tengo ahí 5 amperios. Ya, y con la relación de transformación puedo encontrar I1A. ¿Cuánto es I1A? O sea, esto de aquí siempre se va a cumplir por si acaso. AT, que es B sub 1A, para cualquier conexión, ¿no? Se cumple siempre esto. O sea, lo mismo que del autotransformador normal. Que la relación de los voltajes es directa y de las corrientes es inversa. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale I1A? ¿Alguien, por favor? 7.5. Perfecto, 7.5 amperios. Y es obvio, ¿no? Porque en el elevador elevo voltaje, pero la corriente disminuye, por eso es que la corriente del primario es mayor a la del secundario. Y listo.
ya tengo, miren, los voltajes del autotransformador, las corrientes del autotransformador. Entonces, la potencia de salida del autotransformador, ahí pueden coger I2A por B2A, por ejemplo, o I1A por B2A. ¿Cuánto nos da entonces? ¿Cuánto? Ah, 2,2 kilómetros. no, pues, ¿cómo va a salir eso? 3.3. A ver, 3.3. Sí. 3,3. 3.3 kilovoltamperios. Listo. Entonces vemos que igual, ¿no? La potencia que transfiere en esta conexión también es mayor a la que sería en una conexión de transformador normal. Entonces de aquí les tocaría hacer, digamos, como ejercicio las conexiones de la lámina, la C y la D, de las figuras C y D, ya que sería tanto reductora como elevadora, pero cuando se tiene el devanado E1 o N1 como común, ¿sí? Eso. Listo, entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Hacemos con estos mismos datos. Claro, o sea, es el mismo ejercicio. Estamos, o sea, digo, este transformador puedo conectarle como autotransformador. Tengo 4 opciones posibles. Entonces hemos hecho las 2, entonces faltan las otras 2. ¿Sí? Creo que también los ejercicios de parte de transformadores ya están en el aula virtual. Irán haciendo, por favor. Entonces, ya estamos viendo autotransformador. La siguiente clase creo que ya terminamos con este tema y debemos la parte de transformadores trifásicos, que es repetir lo de monofásicos, así que ahí vamos a avanzar más rápido. Listo, entonces quedamos hasta ahí. Nos vemos el día lunes. El examen iría hasta lo que hemos visto el día de hoy, por si acaso. Por eso es importante que hagan todos los ejercicios que se les menciona. O sea, para el lunes son los ejercicios. No, o sea, me refiero a que, o sea, los ejercicios de la unidad 2 es de todo, ¿no? Transformadores trifásicos, autotransformadores. Pero en el examen, o sea, para el examen lo que me refiero es que vayan realizando y para que estudien, pues, los ejercicios referentes a, a lo que hasta hemos visto el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No?